Leemos en el libro del profeta Miquías, en su capítulo 5, texto 2. Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Miquías es el sexto profeta menor, según el cano del texto masorético hebraico, pero es el tercero tras Oseas y Amós, en la versión de los 70, que es la traducción del Antiguo Testamento en griego koiné, llamada Septuaginta. El orden de la versión griega se presenta como más lógico, en cuanto que Oseas y Amós son profetas del siglo VIII que ejercieron su ministerio escatológico en el reino del norte, llamado Israel, mientras que Miquías su ministerio escatológico lo desempeñó en el reino del sur, llamado Judá. Miquías tiene una clara conciencia de su vocación de heraldo divino. Con una sencillez y profundidad a la vez presenta el oráculo divino. Tanto las imágenes como las metáforas son elocuentes, capaces de manifestar más allá de sus tópicos contemporáneos. Invita a sus oyentes a apartarse de las generalidades dominantes y considerar un escenario vivo de las palabras de Yahvé. El corazón del profeta se deshace ante las realidades de Israel. Encontramos en los textos hebraicos los géneros literarios como el Nejí, que son las lamentaciones, o el Tehillah, que son los himnos, que tienen una estructura litúrgica, donde se presentan los oráculos de desgracia junto a los oráculos de salvación. Esto pone de manifiesto la situación espiritual del pueblo, la idolatría, la desobediencia, los falsos profetas, los cuales creaban una falsa seguridad. Sin embargo, Miquías pone su mirada de fe en la fidelidad de Dios a sus promesas. Mira al futuro con esperanzas. Dicha esperanza va unida a un remanente de Israel que sobrevivirá a la destrucción que se avecina, pero sobre todo aquella esperanza que está ligada a la promesa de un Mesías, uno regio, espléndido, de la estirpe de la casa de David, uno que será Señor en Israel. Así, con una profecía relativa a la futura victoria de Jerusalén, por medio de un jefe procedente de Betlehem, donde gobernaría un rey descendiente de un pastor. Aquí el Señor se presenta bajo las imágenes de pastor que reúne a sus ovejas más débiles y de rey que va a reinar sobre su pueblo amado, suscitando un nuevo reino mesiánico. De este rey mesiánico, el profeta subraya ciertos rasgos notables. Primero, su origen humilde, de Betlehem, la casa de pan, el más pequeño de los clanes de Judá. Segundo, el entronque dinástico con David, el vástago del tronque de Isaí. Tercero, el pastoreo según el Señor, con la fuerza del Señor y en su nombre. Cuarto, su carácter pacificador les dará una vida segura y tranquila. Quinto, él será el rey esperado, él mismo será la paz. Sexto, su actividad libertadora salvará a su pueblo amado. Frente a una historia que parecía contradecir toda esperanza, dados los acontecimientos históricos en Israel, la caída de Samaria, la destrucción de Jerusalén, Asiria como vara de juicio, el Israel creyente reafirma su fe en el Dios libertador que otorgará una paz a su pueblo amado. Las expectativas salvíficas del Antiguo Testamento se centran tanto en torno a un Salvador como en un tiempo salvífico. Israel espera una época de prosperidad que será asegurada por el Señor mismo. Sin embargo, esta espléndida profecía del Mesías prometido, el evangelista Mateo en su capítulo 2 la expresa con detallada alusión al nacimiento del Señor Jesús. En su contexto, la visita de los magos del Oriente al rey Herodes el Grande, el cual ante la pregunta de aquellos viajeros, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, se turbó y con él Jerusalén entera. Aquí el verbo usado en el griego koiné es estarecte, del verbo tarazo, que significa agitar, conmover, inquietar, perturbar, sobresaltar.
Por lo tanto, Herodes el Grande convocó a los príncipes de los sacerdotes y escribas. La verdad es que el Sanedrín se componía de los sacerdotes, los escribas y los ancianos. En su respuesta ellos dijeron, en Betlehem de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlehem, de tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. El texto expresado aquí por el evangelista Mateo combina dos textos veterotestamentarios. El primero es Miquías en su capítulo 5, texto 2, y el segundo es 2 Samuel, capítulo 5, texto 2. Es clara la perspectiva teológica de Mateo del cumplimiento de las Escrituras, puesta de manifiesto en el nacimiento del Mesías. Llama la atención, fíjese, la dirección geográfica exacta de la profecía para manifestar dónde nacería el Señor Jesús, en Betlehem de Judea, conocida como Belén Efrata. Los príncipes de los sacerdotes entendieron que esta profecía se refería al Mesías prometido, es decir, al ungido de Yahvé. Sin embargo, el texto masorético hebraico nos demanda nuestra profunda y reverente atención. El que habla aquí es Yahvé, es decir, Dios desde la eternidad, expresando enfáticamente la dirección que el Mesías prometido habría de tener. Fíjese que el texto hebraico expresa, primero, desde ti para mí saldrá, es decir, desde el lugar de Betlehem, Belén de Judá. Aquí podemos notar el énfasis en el uso del pronombre personal mí, dando a entender los designios de Dios con respecto del Mesías prometido. Segundo, el que será gobernante en Israel. El uso del vocablo hebraico moshel, que significa gobernante, un señor, uno que tiene dominio, uno que reina. Tercero, sus salidas. El uso del vocablo hebraico es yesé, que significa salir, ir hacia afuera. Estas han sido desde la antigüedad, refiriéndose así a la preexistencia del Mesías. Cuarto, desde los días de la eternidad. El uso del vocablo hebraico aquí es olam, que significa perpetuo, eterno, sugiriendo así la naturaleza divina y eterna del Mesías. Las expresiones entonces del texto masorético hebraico nos revela que el Mesías prometido viene desde la eternidad hasta Betlehem de Judá para encarnarse, es decir, nacer y serse el Señor en Israel. He aquí el Mesías prometido en profecía, para que usted también pueda decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.